¿Cómo puede hacer un perdón con inmigración por haber entrado sin papeles a los Estados Unidos? Saludos nuevamente, les habla la abogada Joana. Soy abogada de inmigración con 10 años de experiencia y trabajando en el área de la Bahía de San Francisco, California, en los Estados Unidos. En este canal ayudamos a las personas inmigrantes y a sus familiares a entender las leyes de inmigración de los Estados Unidos. Y esto lo hacemos tomando temas que son complicados, dividiéndolos en partes y explicándolos de una manera más sencilla. Hoy día vamos a hablar sobre cómo puede hacer un perdón con inmigración o un waiver por haber entrado sin papeles a los Estados Unidos o el perdón I-601A. En un video anterior expliqué los 3 pasos para sacar su residencia a través de matrimonio. El paso número 2 es hacer un perdón con inmigración. Les voy a incluir un enlace a ese video aquí arriba por si quieren repasar los conceptos o por si aún no lo han visto y quieren aprender del tema. Entonces, en este video específicamente vamos a enfocarnos en el paso número 2, que es pedir un perdón con inmigración por haber entrado sin papeles. Muchos de mis clientes le conocen este proceso como el perdón. El término correcto en inglés es un waiver, que literalmente traducido al español significa una dispensa. Pero para que sea más fácil entender, me voy a referir a este proceso de aquí en adelante como pedir un perdón. Entonces, vamos a discutir 7 asuntos importantes que debe tomar en cuenta al momento de someter el perdón I-601A. Lo primero, el perdón por haber entrado sin papeles se hace en el formulario I-601A. Este formulario se encuentra de manera gratuita en la página de inmigración o de USCIS y tiene 12 páginas. Al momento de someterlo con inmigración, usted va a tener que pagar $715 y esto lo hace en un cheque, un money order o un cashier's check que esté a nombre de Department of Homeland Security. Número 2. Generalmente el perdón I-601A es el paso número 2 en una serie de pasos. Es decir, usted no va a someter el perdón solito, tiene que haber una petición ya sometido y ya aprobado para entonces empezar a hacer el proceso del perdón. Si se fijan en la página número 5 del formulario, que se los voy a poner aquí, la parte número 3 pregunta de qué manera usted va a inmigrar a los Estados Unidos y le da varias opciones. Puede ser que usted se ganó la lotería por diversidad, que tenga una I-360 autopetición aprobado, o lo más común y lo que yo más trabajo es que tiene una petición familiar que ya está sometido, ya está aprobado y ya hay una visa disponible para usted. En otro video voy a explicar más sobre la petición familiar que se hace en el formulario I-130, pero por ahora voy a enfocarme en el paso número 2 del proceso, que es pedir un perdón por haber entrado sin papeles. Lo tercero que debemos saber es que hay varios tipos de perdones disponibles con inmigración y cada uno perdona cosas diferentes. Cada perdón se tiene que hacer en un formulario diferente. El formulario que se utiliza para el perdón por entrar sin papeles es el I-601A. Pero hay también un formulario I-601 y un formulario I-212, entre otros. Hay un perdón específico por si usted ayudó a entrar un familiar cercano sin papeles a los Estados Unidos. Otro perdón por si usted utilizó documentos fraudulentos para entrar a los Estados Unidos o para obtener una visa para entrar a los Estados Unidos. Hay un perdón para personas que han cometido ciertos crímenes. O sea, no quiero abrumarlo con los diferentes tipos de perdones, pero sí quiero dejar claro que hay diferentes tipos de perdones y que cada uno perdona cosas diferentes. Así que si usted necesita someter un perdón, asegúrese que está utilizando el formulario correcto, que es el perdón I-601A por haber entrado sin papeles. Y si hasta ahora encuentra que el contenido de este video es útil, denle like para que más personas puedan encontrar el video y aprovecharlo. Ya sabemos el nombre del perdón I-601A, dónde se consigue el formulario, cuánto cuesta someterlo con inmigración y qué es el paso número 2 de una serie de pasos. Entonces vamos a lo cuarto importante que les quiero hablar sobre el perdón I-601A. Lo siguiente que deben saber sobre este perdón es que tiene que probar que su mamá, su papá o su esposo o esposa que sean residentes permanentes legales o ciudadanos de los Estados Unidos
van a sufrir extremadamente si no le aprueban el perdón. Voy a decir esto otra vez. Tiene que probar que uno o varios de los siguientes familiares van a sufrir extremadamente. Madre, padre, esposo o esposa, y tienen que ser residentes permanentes legales o ciudadanos de los Estados Unidos. En los Estados Unidos el matrimonio entre personas del mismo sexo es reconocido legalmente, así que si su esposo o su esposa es del mismo sexo que usted, entonces usted puede beneficiarse de este proceso del perdón. Ahora fíjense bien cómo este perdón no está basado en sufrimiento extremo a un hijo o una hija ciudadana de los Estados Unidos. Y esto lo hizo el congresista a propósito, porque no querían que los inmigrantes vinieran a Estados Unidos, tuvieran hijos aquí y después pudieran utilizar a su hijo para poder sacar papeles. Eso es lo que se conoce como anchor baby o bebé ancla. A mí me parece súper problemático esto y les voy a explicar por qué. Si yo estoy en los Estados Unidos indocumentada y esta semana salgo para una discoteca, conozco a una persona y en 3 meses me caso con ella, esa persona me puede ayudar a mí a sacar un perdón, pero si yo llevo indocumentada en los Estados Unidos 21 años, tuve un hijo aquí, lo he criado para que sea una persona que contribuya a la sociedad, le di una buena educación, lo llevé a la iglesia, no puedo sacar un perdón por haber entrado sin papeles a través de mi hijo. Pero entonces sí puedo sacar el perdón a través de un extraño que conocí en una discoteca hace 3 meses y no lo puedo hacer a través de mi hijo que lo he criado hace muchísimos años, 20, 10, 15 años. Eso no tiene ningún sentido y yo creo que el congresista necesita corregir esto. A pesar de que yo no puedo basar el perdón I-601A en sufrimiento extremo de un hijo ciudadano, yo sí puedo decir que ese hijo ciudadano va a sufrir mucho y que el padre o la madre, que sí es ciudadana o residente, va a sufrir al ver a su hijo sufriendo. Porque cuando los hijos sufren, los padres también sufren. Entonces, el congresista no me permite usar sufrimiento extremo de un hijo para justificar el perdón I-601A. Pues yo voy a usar el sufrimiento indirecto del padre o la madre, que sean ciudadanos o residentes, al ver a su hijo sufrir para justificar que mi cliente merece el perdón I-601A. Ok, ahora que sabemos que tenemos que probar sufrimiento extremo de uno de esos 3 familiares, ¿cómo podemos probar ese sufrimiento extremo? Eso es el próximo tema. La mejor manera de probar sufrimiento extremo es con récord médico. Cuando yo entrevisto a clientes, siempre les pregunto si tienen alguna condición de salud, ya sea física o mental. Usualmente me responden que tienen problemas normales, como tienen muchas personas, como dolores de espalda o migrañas o asma, o quizás tuvieron un accidente de carro hace muchísimos años y todavía tienen dolor en ciertas partes del cuerpo. Quizás una migraña por sí sola no es suficiente para probar sufrimiento extremo, pero si yo le añado a esa migraña que tiene dificultad viendo de lejos, que le da dificultad a dormir, todos esos problemas en el agregado me pueden ayudar a probar sufrimiento extremo. En otras palabras, quizás usted no tenga una enfermedad terminal o una enfermedad mortal, pero tiene varias cosas menores que cuando se suman pueden ayudar a probar que es sufrimiento extremo. Lo otro que podemos hacer es pedirle a un psicólogo o un terapista que lo entreviste y le haga una evaluación psicológica. Mire, tener un familiar indocumentado en el país de por sí solo es una experiencia bien estresante, especialmente bajo la previa administración que estaba continuamente atacando inmigrantes y creando reglas para bloquearles cualquier posibilidad de poder sacar papeles. Y ese estrés de tener un familiar indocumentado se puede manifestar de diferentes maneras. Quizás usted siente que tiene que ver las noticias todo el tiempo y tiene que estar enterado de todos los cambios de inmigración. Está hiper alerta. O quizás por las noches usted no consigue dormir o se despierta varias veces por la noche o tiene pesadillas porque está pensando todo el tiempo en preocupaciones. O quizás usted no se atreve a hacer planes a largo plazo por la incertidumbre de qué va a pasar. Se siente ansioso todo el tiempo y no puede pensar en hacer ninguna inversión, en un carro, en muebles, en una casa, en tener hijos. Todas estas conductas, todos estos sentimientos pueden ser señales de que usted está deprimido o está ansioso o tiene estrés postraumático. Y un diagnóstico de un terapista o de un psicólogo
puede ayudarle a probar ese sufrimiento extremo. A pesar de que los récords médicos son, en mi opinión, la mejor manera de probar sufrimiento extremo, no es la única manera. Así que aunque usted no tenga una condición de salud diagnosticada, como quiera, hable con un abogado de inmigración para ver si hay otro tipo de sufrimiento y cómo podemos probar el sufrimiento extremo en su caso. Lo sexto, otro asunto bien importante del perdón I-601A es que como regla general solo perdona una entrada ilegal después del 1 de abril del 1997. La sección de la ley de inmigración que codifica esto es un poco complicada y más adelante lo voy a explicar mejor en otro video, pero por ahora, como regla general, si usted entró ilegalmente más de una vez después del 1 de abril del 1997, probablemente no va a cualificar para este perdón. ¿Por qué esta fecha? Esta es la fecha en que se creó la actual ley de inmigración que tenemos y esta sección específica de la ley es bien punitiva porque dice que si usted entró sin papeles después del 1 de abril del 97 y salió de los Estados Unidos y volvió a entrar sin papeles otra vez, usted tiene una barra permanente. Y esa barra permanente solo se le pueden borrar con algunos casos de inmigración como una visa U o una visa T. O sea, esta barra permanente es bien severa porque no le permite sacar papeles a una persona que esté casada con un ciudadano de los Estados Unidos o que tiene un padre que es ciudadano de los Estados Unidos si tiene más de una entrada ilegal después de la fecha del 1 de abril del 97. El presidente Biden está empujando para que se cambie esta sección de la ley que habla sobre la barra permanente, pero el Congreso aún no ha querido legislar al respecto. Esto es una cosa que a mí me parece súper problemática. Estamos pidiéndole un nivel de conducta a los inmigrantes que nosotros no se lo pedimos a nuestros propios ciudadanos. No salgan del país en 20 años. Pero mire, hay muchas situaciones en las que una persona va a necesitar salir del país de emergencia. Yo tuve una persona que tuvo que salir del país de emergencia porque su hermano gemelo en México necesitaba una transfusión de sangre. Pues mire, como yo le voy a decir, no salga para su país. Tuvo otra persona que quiso salir del país para ir al funeral de su mamá. Entonces, pedirle a una persona que no salga del país en 20 años me parece irrazonable. Y estoy de acuerdo con el presidente Biden que no debemos penalizar más a los inmigrantes por haber entrado más de una vez después del 1 de abril del 97. Si nosotros ya le estamos haciendo un perdón disponible por esa entrada ilegal, por haber entrado sin papeles, y estamos asegurándonos que la persona cumpla con una serie de requisitos, que no tenga crímenes, que haya pagado sus taxes, que hayan contribuido de manera positiva a la sociedad, ¿por qué lo estamos penalizando por querer salir a un funeral de un familiar o por una salida que tengan de emergencia? Si hasta ahora encuentran que el contenido de este video es útil, denle like y déjenme saber en los comentarios qué información encontró útil y si tiene alguna otra pregunta. Lo séptimo y lo último que voy a discutir del perdón I-601A es que es discrecional. Es decir, no es obligatorio que inmigración tenga que aprobárselo. Mire, el otro día llamó un cliente potencial a mi oficina y le dijo a mi asistente que él cualificaba para el perdón y que inmigración se lo tenía que dar. Falso. Él tiene que probar que merece que inmigración le dé ese perdón. ¿Cómo inmigración hace eso? Bueno, va a tomar una balanza y va a colocar todas las cosas positivas de la persona a un lado y todas las cosas negativas de la vida de esa persona al otro lado y lo va a pesar. ¿Cuál pesa más? Si pesan más las cosas negativas, probablemente les van a negar el perdón. Pero si pesan más las cosas positivas, probablemente les van a aprobar ese perdón. ¿Qué cosas pueden ser positivas? Si usted lleva mucho tiempo en el país, si no ha cometido crímenes o no ha cometido crímenes que sean muy serios, si tiene hijos que son nacidos aquí, si ha pagado sus taxes, si ha tenido un trabajo estable, si tiene buena carta de recomendación de familiares, personas en la comunidad que lo conozcan, entre otras cosas. ¿Qué cosas pueden ser negativas? Si usted tiene muchos arrestos o ha cometido crímenes serios, si no ha pagado sus taxes, entre otras cosas. Entonces usted quiere asegurarse que las cosas que usted ponga a este lado, al lado positivo, sean más de lo que usted está poniendo al lado negativo.
que sea más pesado el lado positivo. Entonces, resumiendo, el perdón por entrada ilegal se llama I-601A. El formulario está disponible en la página de USCIS. Tiene que someterlo con un pago de $715. El segundo paso de una serie de pasos con inmigración está basado en sufrimiento extremo a un padre, una madre o un esposo o esposa que sea residente o ciudadano. La mejor manera de probar sufrimiento extremo es con récord médico o con una evaluación psicológica. Recuerden también que el perdón I-601A solo perdona una entrada ilegal después del 1 de abril del 97 y que es discrecional, lo cual quiere decir que si tiene crímenes muy serios es probable que no se lo vayan a aprobar. ¿Tienen preguntas sobre el perdón I-601A? ¿Hay algún tema que ustedes quieren ver en este video o preguntas que tengan sobre estos temas? Escríbanme abajo en los comentarios cualquier duda, cualquier pregunta o sugerencia que usted tenga. Y hasta el próximo video. Que pasen buenas tardes.